Bienvenidos hermanos, aquellos que nos siguen, gracias por estar con nosotros y acompañar y orar por nosotros. Bueno, hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios como todos los miércoles, gracias a Dios que nos da este privilegio de poder estudiar y escudriñar su palabra, y poder crecer y madurar y poder vivir una vida que le agrada a Dios, porque para eso Dios nos eligió, para poder vivir para Él y para su gloria, no para nuestra gloria. Pero vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, gracias por este privilegio Señor amado, de este día tan precioso que tú has creado, al ver tu misericordia y tu gracia que siempre está a favor de nosotros y de la humanidad, dándole una oportunidad a la humanidad para que se convierta y salga de sus malos caminos y se vuelvan a ti. Un día más para nosotros, tus hijos, para poder estudiar tu palabra y estar junto con los hermanos y poder, Señor amado, cada día estar más limpio, más puro, purificado a través de tu palabra, escudriñando y viendo a ver todo lo que tú tienes para nosotros, para tu iglesia, para que tu iglesia crezca, madure, esté fortalecida contra la acechanza de nuestros enemigos, Señor. Y Padre, que tu palabra nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y que podamos empezar, Señor amado, por nuestras vidas. Padre, confesando nuestros pecados, apartando, Señor amado, toda incredulidad que hay en nuestra vida, Señor, para dedicarnos 100% para ti. Tú, oh Dios, diste a tu Hijo por nosotros, para que nosotros ahora podamos servirte. Y Señor, que lo hagamos, Señor amado, como un buen siervo y fiel, como tú pides, que tracemos bien la palabra, la verdad. Tú sabes mis limitaciones, tú sabes, Señor amado, que tú eres el sabio, tu palabra es la sabiduría. Yo no soy sabio, yo, Señor, simplemente soy un siervo, Padre amado, que estoy para tu disposición. Y aquí estoy, Padre, rogando para que me uses. Señor amado, tengas misericordia de mí, me dé la sabiduría para poder hablar tu palabra, interpretarla y comentarla. Señor, trazar bien la palabra de verdad para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos mirando la justicia de Dios, ¿se acuerda? La justicia de Dios. Y vamos a tener una lectura, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 1 al 12, dice así. ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que a obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les es contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son lo de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Entonces estuvimos mirando el miércoles pasado que Abraham no fue justificado según las obras, sino fue justificado por la fe. Y la descendencia de Isaac, Dios creó a Israel por la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham, ¿verdad? Pero también Abraham es el padre de los gentiles. También lo estuvimos mirando la semana pasada, por haber sido justificado con Dios por usar ¿qué? La fe, ¿verdad? Por eso es el padre de la fe. En la palabra de Dios, Dios lo pone como ejemplo de un hombre de fe.
Y por eso dice que así como Abraham era un hombre de fe, así el creyente por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Y todo aquel que cree, ¿verdad?, en la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios, se identifica con Abraham. ¿Tá? Por eso es el padre de la fe. Por eso nosotros, al obedecer la palabra de Dios, bueno, Dios nos ve como Abraham, ¿tá? Porque vivimos por fe. Dios habla y nosotros obedecemos. Entonces vemos que Abraham fue justificado por la fe, no por lo que hizo, no por sus obras. Pablo entonces, aquí en el versículo 4, donde tenemos que empezar hoy, dice así: pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Tá? Cuando uno trabaja, no regala el trabajo, sino presta su servicio a una empresa, a un patrón, y ese patrón contrata mis servicios y me da dinero, me paga un sueldo. Todos los meses vamos y tenemos el dinero, ¿verdad?, que la empresa no ha pagado. Bueno, y eso no es gracia, ¿verdad? La salvación es por gracia. Pero bueno, acá Pablo dice que eso no se cuenta por gracia. Hay dos maneras de recibir cosas, o sea, recibirla bien, ¿verdad? Porque claro, también hay otras maneras de recibir cosas donde tampoco Dios lo permite, que es robando. Pero recibiendo las cosas como Dios lo permite, hay dos maneras: trabajar por ella y recibir un pago, ¿verdad? Bueno, yo voy a trabajar por tal cosa. Bueno, trabajo, presto mi servicio y voy a recibir mi pago por lo que hice, ¿verdad? Por mi trabajo. Y después está la otra manera, recibir regalos, ¿verdad? Yo recibo algo sin hacer nada, alguien viene y me da un regalo, ¿verdad? Y eso es, bueno, me dieron algo, lo recibí, pero yo no hice nada para recibir eso. Me lo regalaron. Bueno, así es Dios que da la salvación a todo aquel que cree en Jesucristo, cree en el Evangelio. El hombre no hace nada, todo lo hace Dios. Dios viene y regala la salvación a todo aquel que deposita, ¿qué? Su fe en el Hijo de Dios, en la obra que hizo Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 el hombre está en el tribunal de Dios sentenciado a muerte? ¿Ah? No hay escapatoria para el hombre. Todos pecaron, todos se desviaron, dice el capítulo 3. Y de repente Dios justifica al impío. ¿Cómo? ¿Cómo Dios justifica al impío? Siendo que Dios en su palabra dice que Él abomina al que justifica al impío, ¿verdad? Él lo abomina. Entonces, ¿Dios se contradice? No, Dios no se contradice. ¿Por qué? Porque vino Cristo y pagó el precio de mi pecado. Toda la ira de Dios, de yo ser impío, mi pecado, toda mi maldad la paga Cristo allí en la cruz, recibiendo la ira de su Padre, esa ira que yo tenía que recibir, la recibe Él. Bueno, y gracias a el sacrificio, la obra, la única obra que agradó al Padre, nosotros somos justificados. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Todo es por fe, todo es un regalo de Dios. El Evangelio, ¿verdad?, es poder de Dios. Bueno, Romanos 1:16, ¿se acuerdan? Que lo estuvimos mirando. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no nos avergonzamos del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? ¿Qué es el Evangelio entonces? El poder de Dios. El poder de Dios que justifica al impío, que limpia al pecador, que le da vida eterna, que lo glorifica, que lo santifica. ¿Cuál es? El Evangelio, la obra que hizo Cristo allí en la cruz. Entonces una persona cuando viene a Dios, una persona humillada, viene y le dice: sí, sé, Señor, que soy un impío, sé que merezco el infierno, sé que merezco estar separado eternamente de ti, lo sé, creo en lo que Cristo pagó mi deuda contigo allí en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Señor, sálvame, creo en eso. Y ahí el Señor, bueno, le dice: ven, Gustavo, ven, te voy a pasar a mi familia, te voy a sacar, te voy a justificar, te voy a santificar, te voy a poner aparte para mí y vas a ser glorificado en el futuro. Vas a estar viviendo conmigo en las glorias eternas. ¿Por qué? ¿Porque yo hice algo? No, Cristo hizo todo.
Él es el campeón de la historia. Él fue que me salvó. Él es nuestro superhéroe, ¿verdad? El verdadero superhéroe, el de la humanidad. El Hijo de Dios, Cristo, vino por sus méritos, por su obra, por su esfuerzo, ¿verdad? Por su ministerio aquí en la tierra. Bueno, el Padre quedó satisfecho con el sacrificio que él hizo en la cruz y gracias a él nosotros somos salvos. Pero nosotros tenemos que depositar la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ahí Dios donde nos justifica. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Acá está otra vez. ¿Ah? Pablo lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque una buena enseñanza viene con ¿qué? Con la repetición. La repetición. El Señor Jesucristo tantas veces repitió también lo mismo. Tantas veces, ¿verdad? Que ya muchas veces se le dirigía a los discípulos como diciendo, ¿otra vez repetirlo lo mismo? ¿Ustedes también hay que repetirlo lo mismo? Bueno, nosotros los humanos sí hay que repetirnos muchas veces lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Y tenemos tantas cosas en la cabeza que Dios vuelve a repetirnos porque sabe que Satanás nos distrae, nos saca de las cosas de Dios. Entonces Dios repite y repite y repite para que nos quede bien grabado. Bueno, Dios justifica a todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Solo por fe. Fe en el Evangelio. Fe en el Evangelio que es el poder de Dios. Vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 5, versículo 32. Dice así, no he venido a llamar a justos, sino a quién llamó el Señor. A pecadores al arrepentimiento. El Señor vino a buscar a los pecadores, a nosotros. Nosotros somos los pecadores. La persona que cree que es un pecador, cree que lo que merece es estar eternamente separado de Dios, cree que lo que merece es el infierno porque sabe que es un pecador, que es malo y que ha desobedecido la ley de Dios, esa persona vino a buscar a Cristo, ¿verdad? Y esa persona, Dios le da la luz a esa persona para que vea la maravilla del Evangelio y sea salva. Por fe. Simplemente todo es por fe. Nosotros no hacemos nada. Todo hizo a Él. Y bueno, entonces cada vez que el creyente, después de ser salvo, después de ser justificado, santificado, glorificado, ese creyente, ¿cómo va a vivir? Va a vivir como el Hijo de Dios. Porque el cristiano, ¿verdad? Representa a Cristo en la tierra. Es un cristiano. Entonces, lo que dice la Biblia es, el justo por la fe vivirá. Seguimos viviendo por la fe. No es que, bueno, ya me salvé, ahora sí sigo haciendo lo que quiero, vivo lo que hago y deshago y nadie me tiene que decir nada porque soy libre. No, ahora soy libre, sí, libre del pecado, del poder del pecado. Pero ahora soy esclavo del Señor Jesucristo, esclavo de Dios, tengo que servir a Dios. Y mi vida tiene que estar enfocada en la palabra de Dios, creyendo en las promesas de Dios por fe. Y es la única manera de agradar a Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 4, versículo 3, dice así, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces miramos que Pablo lo que hace es explica el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está explicando, el Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios eligió a estos hombres, a los apóstoles, para revelarles las cosas que estaban escritas ya en el Antiguo Testamento. Los secretos que estaban en el Antiguo Testamento, Dios se los revela a los apóstoles para que los apóstoles lo escriban y nos enseñen a nosotros, a la iglesia. Entonces la Biblia es una sola. Para entender el Nuevo Testamento hay que entender el Antiguo Testamento. Vemos que la salvación ya en la antigüedad era por fe. Cuando Abraham fue llamado, Abraham estaba en su tierra, era un gentil, un pagano, él adoraba a otros dioses, viene Dios y le habla, y él abandona todo eso y sigue al Señor. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Dios y siguió a Dios por fe. Fe en sus promesas, en las promesas de Dios. Lo mismo nosotros, los cristianos, somos justificados por Dios, ¿verdad? Porque como volvemos a lo mismo, reconocemos nuestros pecados, sabemos que el Señor Jesucristo nos puede salvar, bueno, y ahora el Dios nos da el Espíritu Santo
Y gracias al tener al Espíritu Santo nos hace entender las Escrituras y podemos vivir las Escrituras por fe. Y nuestra fe va a ir aumentando. ¿Pero cuándo aumenta? Cuando está depositada en la Biblia. Bueno, si Dios lo dice, sí y amén. Y yo tengo que ser un buen soldado del Señor Jesucristo, que es lo que estamos mirando los domingos, el domingo, ¿verdad? Sí, vamos a seguir mirando eso. Bien, pero el justo por la fe vivirá. Somos hombres y mujeres que nos conocen. ¿Por qué? No, pero vos sabés que el muchacho es tan buen trabajador. Bueno, sí, ojalá. Bueno, vos sabés que aquel es tan simpático. Sí, está bien. Pero nosotros los cristianos somos reconocidos, tenemos que ser reconocidos por hombres y mujeres de fe. Fe en la Escritura. ¿Y cómo se conoce una persona que es de fe? Porque habla la Escritura, vive la Escritura, es una persona de fe. Lo mismo hizo Abraham. Abraham dejó su tierra para seguir a Dios, ¿va? Y obedecer la palabra de Dios, y bueno, fue un ejemplo de un hombre de fe. ¿Pecó Abraham? Sí, pecó, ¿verdad? Muchos de los rabinos de este tiempo creían que Abraham, y habían escrito en sus escritos que Abraham nunca había pecado, que Abraham fue un hombre perfecto, un hombre intachable, ¿verdad? Pero vemos que en la Biblia Abraham pecó. ¿Por qué? Porque era un hombre como nosotros, con su deseo. Él también luchaba contra sus deseos carnales, como pecamos nosotros muchas veces pecamos por darle sí a nuestra carne, ¿verdad? Y pecamos. Bueno, lo mismo Abraham, pero Abraham fue reconocido por Dios por su fe, por su fe. Y bueno, y nosotros tenemos que ser reconocidos por el mundo y por nuestro Padre, al ver nuestro Padre, la vida que llevamos, que somos hombres y mujeres de fe. Entonces, ahora no solamente Pablo muestra que Abraham le está derrumbando todo aquello que los rabinos habían escrito sobre Abraham, que era un hombre perfecto, que no había pecado, ¿verdad? Le está mostrando que Abraham era un hombre como nosotros, un hombre simplemente de fe. Ahora en el capítulo 4, versículos 6 al 8, ¿de quién habla? De David. Ellos también, David era, ¿verdad? Para los judíos, era una eminencia. Pero miren lo que dice Pablo de David. Como también David, está hablando de la justificación de David. ¿Cuándo está hablando de la justificación de David? Bueno, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Justicia sin obra. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cuándo escribió esto David? Cuando pecó, ¿verdad?, con Jezabel y mandó a matar a su marido. ¿Era culpable David? Sí, era culpable. Era digno, ¿verdad?, de recibir un castigo. Pero ¿qué hizo David? Se arrepintió. Confesó su pecado, se arrepintió, se apartó, ¿no? Y sabía que por fe Dios lo iba a perdonar. Entonces, cuando un cristiano peca, ¿qué es lo que hace? Bueno, también lo mismo, confiesa su pecado y sabe que por fe, en las Escrituras, que dice la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, debemos apartarnos, confesar el pecado, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bueno, somos justificados. Dios nos mira como que nunca pecó. Lo mismo a David, lo miró como nunca pecó. ¿Por qué? Porque confesó su pecado. Dios lo justificó. Y David dice, bienaventurado, 3 veces feliz. Saber que Dios te perdona. Saber que pudiste dar el peso de tu pecado, esa mochila que pesa y que pesa. Muchas veces pecamos, ¿verdad? Y llevamos esa mochila y bueno, decimos, ay, qué horrible esta mochila de este pecado. Y cuando lo decimos al pecado, al Señor, ¿verdad?, quebrantado y humillado, qué bueno, nos sentimos tan aliviados, ¿verdad?, de poder haber sido justificados por Dios. Bueno, lo mismo Dios, desde la antigüedad, justificó a David, porque David creyó por fe que él confesando el pecado Dios lo iba a justificar. Nosotros hoy en día, la iglesia, confiesa su pecado porque cree por fe que Dios perdona los pecados, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados. Bueno, vemos que una y otra vez Pablo está poniendo ejemplo a los rabinos y al pueblo judío, porque ellos pensaban que eran mejores que los demás, porque ellos eran descendientes de Abraham, porque el patriarca de ellos era David,
y bueno, nosotros somos los superiores. Pero está mostrando que David pecó, que Abraham fue justificado. ¿Por qué fue justificado? Por la fe, porque era un pecador, ¿verdad? Si era un hombre justo, quiere que cuando Dios lo llama, estaba en una tierra pagana, ¿no? Estaba en una tierra pagana, ¿qué quiere decir? Que él estaba contaminado. Estaba contaminado con lo que él hacía, con lo que sus padres le habían enseñado en Ur de los Caldeos. Ahí adoraban a otros dioses, seguían otras culturas, otras cosas, pero que Dios lo justifica cuando él deposita su fe en su palabra. ¿Ah? Y Dios lo aparta para el servicio de él. Romanos capítulo 4, versículo 9 al 12, dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Pablo está haciendo una pregunta, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Bueno, a Abraham le fue contada la fe por justicia. Bueno, ¿cómo pues la fe le fue contada? ¿Cómo fue que Abraham fue contada por justicia? La fe de Abraham fue contada por justicia, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. ¿Estaba circuncidado Abraham cuando Dios lo llamó o no estaba circuncidado? Bueno, Pablo está haciendo razonar, ¿verdad? Y está diciendo a estos inteligentes rabinos: estudien las escrituras, lean las escrituras, escudriñen las escrituras. Y es lo que hacía Pablo, escudriñaba las escrituras y llevaba, ¿verdad? Toda esa sabiduría que Dios le daba, cuando tenía que enseñar, él lo explicaba. Y para eso estamos nosotros, los cristianos. Cada cristiano tiene que ser un maestro de las escrituras, la tiene que saber, ¿verdad? Y saberla interpretar. Dice acá, en el versículo 10, la última parte: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, entonces Pablo se anticipa, ¿verdad? Y le está preguntando, le está haciendo razonar a los judíos. Razonen. ¿Fue circuncidado antes de salir de la tierra pagana o fue circuncidado después? Bueno, fue después, ¿verdad? Dios primeramente lo llama y Abraham cree. Y ahí es contado por justicia, por creer, por usar de fe. ¿Tá? Ahí recién Abraham es justificado. No es justificado porque se circuncidó. Eso fue una señal de obediencia a la palabra de Dios. Cuando Pablo habla de la incircuncisión, está hablando de los gentiles. Y cuando habla de la circuncisión, está hablando de los judíos, ¿verdad? Bueno, acuérdense que Abraham era un gentil, no era un judío, era un gentil. De la descendencia de Isaac sale el pueblo judío. Entonces, según la palabra de Dios, Abraham tenía 86 años cuando nació su primer hijo Ismael, cuando lo tuvo, ¿se acuerdan? Con su sierva. Vamos a ir a Génesis 16, vamos al principio. Génesis 16, versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Ves? Abraham tenía 86 años cuando tuvo su primer hijo, ¿verdad? Con la sierva de su señora. ¿Tá? Bueno, a Ismael. Y bueno, tenía 99 años cuando se circuncidó Abraham. Y bueno, vemos aquí que no fue enseguida, sino que pasó un tiempo, ¿verdad? Pasó un tiempo. Dios lo había declarado justo a Abraham mucho antes de que Ismael hubiera nacido. En Génesis 15, vamos a 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? Bueno, después, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová,
¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese es Damaseno, Eliezer. Dijo entonces a Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, no tengo descendencia, no tengo hijo. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Y él decía, bueno, yo voy a morir, Señor, tengo 99 años, voy a morir. El que va a quedar a cargo de todo va a ser mi siervo, mi esclavo. Luego, versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te dará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y él llegó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta la estrella si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Por qué? Porque depositó su fe en la palabra de Dios. Y eso es contado por justicia. Capítulo 16, versículo 2 al 4. Dijo entonces Sarí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijo de ella. Y aconteció a Abraham al ruego de Sarí. Y Sarí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Abraham fue circuncidado después, 13 años después que Dios justificó por la fe, por haber creído estas promesas, ¿verdad? Y Dios le dice, va a tener una descendencia. Entonces, desesperada, la esposa de Abraham dice, bueno, vamos a aprovechar y estate con mi sierva y ahí va a tener un hijo. Bueno, y ahí tienen a Ismael con la sierva, ¿verdad? Pero Abraham le había creído en la palabra de Dios y eso fue contado por justicia, solo por fe. Abraham usó solo fe y es lo que debemos usar nosotros, fe en la Escritura, no lo que vean nuestros ojos, no las circunstancias, no lo que nos dicen los hombres, no lo que nos dicen las redes, no lo que nos dicen los políticos, sino nosotros somos hombres y mujeres de fe en las Escrituras. Dios ya nos ha escrito todo, lo que pasó, lo que va a pasar y el fin. ¿El fin cuál es? Nosotros reinando con Cristo. Entonces, usemos la fe, ¿verdad? Porque eso es lo que le agrada al Señor. Volvemos a Romanos, capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice así, y recibió la circuncisión como señal. Como señal. No, la circuncisión no fue que lo justificó. Es una señal. ¿Como señal de qué, Pablo? Como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, ¿quién nos cuenta a nosotros como justicia? La fe depositada en Dios, en su palabra y en Dios, ¿verdad? Bueno, lo mismo hizo Abraham. Así que Abraham es padre de la raza de los judíos y lo de la circuncisión y espiritualmente también. Entonces Pablo lo que le está demostrando a ellos es que si ellos, por más que se circunciden, por más que hagan sacrificio, si no usan la fe en las escrituras y en la ley, están perdidos, van al infierno, están separados de Dios. No importaba que fueran judíos, no importaba que estaban circuncidados, no importaban los sacrificios en el templo, no importaba. Lo importante para Dios es usar la fe en las escrituras. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, para que no solamente son los de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. También los gentiles que creen en Cristo también son justificados por fe, ¿verdad? Romanos 4:16 dice así, por tanto es por fe. Por tanto, ¿cómo es? Por fe, para que sea por gracia. O sea, si es por fe, la salvación es por gracia, es un regalo. Yo simplemente creo. Y la salvación, la justificación es un regalo. Pero ¿qué tengo que tener yo? Fe, ¿verdad? Y esa fe la genera el Espíritu Santo. Cuando viene, ¿verdad? Y nos saca el velo y nos muestra nuestra condición
espiritual, que estábamos perdidos, que no íbamos al infierno, ¿verdad? Separados eternamente con Dios. Es el Espíritu que genera en nosotros esa fe salvadora. Todos nosotros fuimos creados como seres humanos, como hombres y mujeres de fe. Tenemos fe, cuando nos sentamos en una silla, tenemos fe que no se va a caer. Cuando vamos a tomar agua, abrimos la canilla, tomamos agua, tenemos fe que esa agua está bien, ¿verdad? Cuando comemos la comida, tenemos fe que esa comida está bien, ¿verdad? Cuando una persona común y corriente, sin ser cristiana, siempre usa de fe. Está en la casa, está tranquilo y tiene fe que el techo de su casa no se le va a caer arriba. Somos hombres y mujeres creados por fe, creados con fe, ¿verdad? Pero la fe salvadora la trae el Espíritu Santo, cuando nos saca la venda de nuestros ojos y nos hace ver nuestra condición espiritual. Romanos capítulo 4, versículo 11. Bueno, ¿para qué la circuncisión? ¿Para qué entonces? Bueno, es señal, como dice acá. Y recibió la circuncisión como señal. Esta señal representaba la necesidad de la limpieza espiritual que tiene el hombre. La limpieza espiritual, ¿cuál es? Bueno, a medida que nosotros vamos mirando por fe la palabra de Dios, vamos mirando cómo es Cristo. Yo tengo que parecerme a Cristo. ¿Qué va a haber en mi vida? Pecado. ¿Ah? Al mirarme con Cristo. Siempre nos comparamos con los peores. Pero yo no soy como aquel. Ya no que hace aquel, yo no hago eso. Pero la Biblia no me manda eso a hacer. ¿Ah? Porque eso hace el religioso. Nosotros nos tenemos que comparar con las Escrituras. Y a la vez, cuando nos comparamos con la Escritura nos está mostrando nuestros pecados. Y a la vez que yo voy confesando mis pecados y me voy apartando, yo cada vez me voy pareciendo más al Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiere Dios para el cristiano, para el creyente. Un hombre y una mujer que sigan a Cristo, que se parezcan a Cristo. Y esta circuncisión era la señal de la limpieza espiritual que tiene el hombre. De la circuncisión de los judíos, ¿verdad? Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Pues no es judío el que lo... Versículo 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Acuérdense que Dios siempre mira lo interior, adentro, no lo que hacemos. Pues yo puedo estar acá predicando, ¿verdad? Y Dios está mirando mi corazón, cómo lo estoy predicando. Si lo estoy predicando como Él quiere que yo lo predique, o lo estoy predicando según como yo quiero. Cada persona que sirva al Señor, Dios no está mirando Dios está mirando su corazón, ¿verdad? Y ellos pensaban que simplemente por cortarse el prepucio y ser circuncidado, ya está. Ya soy justificado, ya está. No importa lo otro. Ya somos pueblo de Dios y Dios no nos va a condenar. Ya somos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué eres salvo, judío? Porque soy circuncidado, somos descendientes de Abraham, nosotros somos descendientes de Abraham. Y eso fue lo que le dijeron al Señor Jesucristo. ¿Tú no vienes a condenar? ¿No sabes que somos descendientes de Abraham? Y el Señor que le dijo, si fuera descendiente de Abraham, las obras de Abraham haría. ¿Está? Y Abraham, ¿qué fue? Un hombre de fe. Un hombre que tenía buenas obras. Una persona que es una persona de fe que va a tener buenas obras, buenos frutos. Los frutos del Espíritu Santo. Sino que el judío, versículo 29, sino que el judío, lo que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es porque alguien venga y te corte el prepucio, vas a ser justificado, sino Dios es el que justifica por la fe y es un regalo de Dios. Bueno, ellos se alardeaban, se llenaban de orgullo porque ellos eran el pueblo de Dios. ¿Tá? Y miraban los otros con desprecio. Nosotros somos los circuncidados. Somos la mejor religión. Dios está con nosotros. Bueno, cumplieron su promesa porque esa señal era que iban a obedecer a Dios por fe. ¿Se acuerdan? Abraham se circuncidó porque era una señal que iba a ser una señal que iban a tener una vida consagrada para el Señor. El pueblo de Israel fue apartado, consagrado para el Señor, para hacer lo que Dios mandaba que tenía que hacer. Pero cumplieron ellos. Vamos a ver lo que dice Jeremías.
Jeremías, capítulo 4, ya arranca Jeremías y ya arranca en capítulo 4, ya arranca, miren lo que dice el versículo 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio ¿de qué? De vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras. Ellos se habían llenado tanto de orgullo que simplemente se circuncidaban, iban a ofrecer los sacrificios, ya está, vivimos como queramos, hacemos lo que quiero, pienso lo que quiero, digo lo que quiero, total soy judío, acá hacemos lo que queremos, ¿tá? Porque somos el pueblo de Israel. Y va aquellos que estaban, los sacerdotes, aquellos que eran los guías espirituales, eran los peores en este tiempo. Y por eso después vino, ¿se acuerdan? Nabucodonosor, y viene y lleva cautivo a Jerusalén, lleva todo Judá, Jerusalén, todo cautivo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Jeremías que iba a pasar esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo sacrificios en su carne, ¿me entienden? Se circuncidaban, ofrecían animales en el templo, pero vivían apartados de Dios. Y Dios lo que quiere es que la circuncisión de nuestro corazón, ¿verdad? Que tengamos ese corazón quebrantado y humillado delante de Él. Eso es lo que Él quiere, y eso es lo que la iglesia hoy debe hacer: estar humillado a los pies de Dios, obedeciendo su palabra. El pueblo de Israel se había mezclado con, dice acá, vio en el versículo 3, hará campo para vosotros y no sembréis espinos. Ellos estaban sembrando, haciendo obras dentro de la idolatría, de espinos, del mundo, de las cosas del mundo, y se estaban contaminando, se había llenado todo. Ya no sabía quién era judío ni quién era gentil, ya era todo uno. Hoy en día pasa exactamente lo mismo con las iglesias llamadas evangélicas. Ya no se sabe quién es cristiano, ya no se sabe. ¿Por qué? Porque está mezclada con el mundo. Capítulo 9 de Jeremías. El pueblo judío fracasó, se circuncidó, se hizo esa marca, fue el pueblo escogido de Dios para que marcara la diferencia en las otras naciones, pero el pueblo judío fracasó. Capítulo 9, versículo 24 al 26. Mas alábese en esto al que se hubiera de alabar. Bueno, ¿en qué me tengo que alabar? Ellos se alababan. Nosotros somos los judíos, somos el pueblo de Dios. Bueno, mira acá, el Señor le dice, bueno, ustedes se alaban. Versículo 23, vamos a empezar ahí. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, y en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué me tengo que alabar, Señor? En que entiende, en entenderme y conocerme. Bueno, este pueblo era un pueblo que tenía que estar conociendo y entendiendo a Dios, porque eran elegidos por Dios para eso. Pero el pueblo no lo estaba haciendo. Se estaban alardeando de sus riquezas, del dinero, de la prosperidad que Dios le había dado, ¿verdad? En la tierra donde estaban, en Jerusalén, el templo que tenemos, mirá lo que tenemos, el oro, pero se enfocaron tanto la mirada en la riqueza, en el poder, en las cosas mundanas, que se olvidaron de obedecer por fe a la ley de Dios. Se olvidaron, no le dieron importancia. Que yo soy Jehová, dice el Dios, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué es lo que quiere Dios? Justicia, misericordia, juicio. Y eso es lo que hace Dios, y eso es lo que quería que hiciera el pueblo de Israel, que juzgaran todo en base a la palabra de Dios. Pero llegó un momento que el pueblo de Israel ya no juzgaba con justo juicio, sino que juzgaba según la apariencia. ¿Tanto valés? Bueno, tanto tenés, tanto valés, ¿verdad? Y así el pueblo judío empezó a marchar como el mundo. Hoy en día pasa exactamente lo mismo en las iglesias. ¿Tanto valés de dinero? Bueno, tanto tenés de dinero, tanto valés como miembro. Y no debe ser así, ¿verdad? No debe ser así, porque eso es pecado, es acepción de personas. Versículo 25. He aquí que viene día, dice Jehová, que castigaré a todo circuncidado y todo incircunciso, a Egipto, a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y todos los arrinconados del postrer rincón, los que moran en el desierto. ¿Por qué?
porque todas las naciones son incircuncisas. O sea, no importa lo que hicieron ustedes en su cuerpo, lo que ustedes están ofreciendo, es que su corazón está lejos de mis mandamientos. Ustedes no obedecen mis mandamientos. Y por eso Dios castigó al pueblo de Israel. Lo castigó duramente. Y fue esclavo en Babilonia. Y allí sirvió al rey Nabucodonosor. Y toda la casa de Israel es circuncisa de corazón. Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Y el pueblo de Israel, su corazón se había endurecido. Se habían vuelto esos corazones de piedra, ¿verdad? No les importaban las cosas de Dios. Ellos cumplían, el octavo día se circuncidaban, después empezaban a ofrecer sacrificios en el templo y ya cumplimos. Es lo que pasa hoy en día también en muchas iglesias. Bueno, vivimos de lunes a sábado como el mundo, pero vamos el domingo y predicamos el evangelio, tocamos, cantamos o vamos a repartir folletos y ya con eso somos justificados, ¿tá? Delante de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿verdad? Los judíos. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hoy, en aquella antigüedad, cuando vino Cristo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando vino Cristo, ¿verdad? Vino contra el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se había apartado. Hacía 400 años que Dios no hablaba con el pueblo de Israel. Manda a su hijo a hablarle al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había apartado. Se fue de Dios. Estaba tan lleno de tantas cosas mundanas, ¿verdad? Hoy en día, si Cristo viniera, bueno, también atacaría a la iglesia por la gran idolatría y por la dureza del corazón de las iglesias que han abandonado las escrituras y no viven de acuerdo a los mandamientos de Dios. No son hombres y mujeres de fe. Pero tiene que haber un remanente que sí, ¿verdad? Tenemos que marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, si somos hijos de Dios, vamos a vivir por la fe en Dios. Génesis, capítulo 17. Versículo 1 al 11. Dice así. Está hablando de la circuncisión, la señal del pacto. Bueno, acá, ¿por qué se circuncidaron? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vayan y sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cuándo un hombre se va perfeccionando? Cuando vive por fe. Vive fe en las Escrituras, porque las Escrituras son perfectas. Nosotros somos los imperfectos. Y nosotros cuando somos obedientes a la Escritura, vamos camino a la perfección. Y eso es ser perfecto. El cristiano no es perfecto, sino que va y se esfuerza para ser perfecto. Mira las Escrituras, obedece la Escritura para ser perfecto, para glorificar a Dios en nuestras obras. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de mucha gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto. O sea, ¿de quién? De Abraham, está todo. Todas las naciones, ¿se dan cuenta? Aquí la Biblia dice, y multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. O sea, toda la descendencia viene de Abraham. ¿Tá? Todos salimos descendientes de Abraham, al final, no solamente el judío. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en edad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y seréis por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Está? Bueno, ven que es una señal, no es porque, bueno, si circuncidados son justificados. No, es una señal de obediencia a la palabra de Dios. Por eso Abraham fue circuncidado, no para ser justificado por la circuncisión. ¿Qué es lo que le agrada a Dios hoy en día? También lo mismo, la fe en Él, la fe en la Escritura. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. La humanidad tampoco cambia, porque la humanidad siempre se tuerce, siempre quiere hacer lo que quiere, las religiones hacen lo que quieren y no hacen lo que dicen las Escrituras. La humanidad siempre se tuerce, pero Dios siempre es el mismo, ¿verdad? Siempre a Dios le agradamos por fe. Por eso está Hebreos capítulo 11, que habla de la fe, de los hombres de fe. Bueno, ojalá que Dios también pueda hablar de nosotros, que somos hombres y mujeres de fe. Que Dios nos esté mirando en los cielos y diga, mira, ahí está mi hijo, mi hija, una mujer de fe, una mujer que cree en mi palabra y obedece. Se parece tanto a ti, Abraham, esta hermana, esta hija mía, se parece tanto a ti. ¿Cómo obedece la Escritura? Me recuerda tanto a ti cuando tú estabas en la tierra, ¿verdad? Ojalá que Dios pueda decir, y esa es nuestra oración, cada uno debe ser nuestra oración como creyente, ser hombres y mujeres de fe en las Escrituras. Ay, pero ¿viste lo que está pasando? ¿Viste? Dios me dice que confíe en Él, que no me va a soltar, y Él, en la diestra de su justicia, Él me va a sustentar. Él dice que es mi escudo y mi fortaleza. Él dice que es mi amparo. Él dice que es mi buen pastor, que nada me faltará. En lugares dedicados pasto me hará reposar. Él me dice que, bueno, yo voy a ser aquel que reine con Cristo. Él me dice que espere, mientras Cristo no venga, espere creyendo en las Escrituras, santificándome, poniéndome aparte, creciendo en fe, porque Él va a venir a buscarme. Bueno, yo estoy creyendo, yo no estoy mirando las circunstancias, porque la circunstancia es lo que mira el ojo humano, el ojo carnal. Nosotros somos hombres y mujeres de fe, como Abraham. Abraham, ven, sal de ahí, y Abraham, sí señor, voy. No le dijo, pero señor, mira, tengo a mamá, tengo a papá, ¿y qué va a pasar con mamá y papá? No, tú sal de ahí y vete conmigo acá, donde yo te voy a mandar que tienes que ir, ¿verdad? Él fue y obedeció a Dios. Fue cuando también, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo estaba con Pedro y se va a ir, el Señor le dice, bueno, tú eres ahora a cargo, estás a cargo, apacienta mis ovejas, tú estás a cargo de tus hermanos, de los otros 10 discípulos, tú estás a cargo, Pedro. Y Pedro da 3 pasos, ¿y qué hace Pedro? Mira a Juan y dice, Señor, ¿y qué de este? ¿Me entienden? Somos muchas veces propensos a que Dios nos da una orden, ¿y por qué aquel no? ¿Y por qué tengo que ir yo? Y Padre, ¿por qué tengo que evangelizar yo? ¿Y por qué tengo que predicar yo? Somos tan, ¿verdad? Tan humanos, tan humanos somos, que siempre, ¿verdad? Estamos no usando muchas veces la fe como tenemos que usarla. Tenemos que creer en las Escrituras. Génesis capítulo 17, y con este versículo voy a terminar. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y esa es la señal de obediencia del pueblo judío. ¿Ah? Era la señal de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue justificado por Dios por la fe y fue dado por gracia, ¿verdad? Él no merecía ser justificado. Nosotros no merecíamos ser justificados. Dios, por fe y por su gracia, nos justifica. Cuando nosotros vamos a Dios en oración, vamos con fe que Él me va a escuchar. Sabemos que vamos a confesar pecados y creemos por fe en las Escrituras que Dios, si yo confieso los pecados, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Yo ando por la calle y predico el Evangelio, hablo a las personas del Evangelio, porque tengo fe en las Escrituras, que es el poder de Dios para salvar a las personas. Y así anda el cristiano, por fe en las Escrituras, por fe en las Escrituras, por fe y fe, ¿verdad? ¿Vamos a caer? Vamos a caer, claro que sí. Como Abraham, David, todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, ¿verdad? Pero somos justificados por fe. Gloria a Dios por el Dios que tenemos,
que nos justifica por la fe y es un regalo de Dios. Bueno, esa señal que se hizo el pueblo de Israel en su prepucio fue una señal que se comprometieron a obedecer la ley, pero fracasaron, ¿verdad? Ellos no obedecían la ley, no la creyeron, no la vivían. Bueno, ahora estamos nosotros en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Somos la iglesia, ¿verdad? Bueno, somos aquellos que hicimos un pacto con Dios. Dios hizo un pacto con nosotros, ¿verdad? Diciendo que nosotros tenemos que guardar su palabra y ser hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Vivir las escrituras, hablar las escrituras. Pues tenemos que cumplir como soldados con nuestro ministerio. Ese es nuestro ministerio, cumplir. Sabremos cumplir, como dice el himno. Sabremos cumplir. Bueno, debemos cantarle al Señor. Señor, sabremos cumplir. Pero obviamente que precisamos de Él. Precisamos de su gracia. Precisamos que Él nos dé, nos abra el entendimiento para entender su palabra, ¿verdad? Pero tenemos todo, hermano. Tenemos la salvación, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Biblia. Simplemente tenemos que leer, escudriñar las Escrituras y tomarla por práctica, vivirla. Pareciera tan fácil, pero nuestra carne se opone. Y ese es el enemigo que tenemos, nuestra carne y el enemigo que nos rodea. Y vamos a seguir el domingo, ¿verdad? Mirando la armadura de Dios, ¿verdad? Contra esa armadura que tiene que estar fortalecida para la acechanza del diablo. El Señor Jesucristo murió por nosotros, Él dio su vida para justificarnos. Entonces tomemos valor a la cruz de Cristo, ¿verdad? Aquellos que se ríen, aquellos que no viven la palabra de Dios. El pueblo judío era doblemente culpable. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley. Ellos eran el pueblo apartado de Dios, circuncidado. Desde chiquitos les enseñaban la ley. Ellos conocían la ley, pero no la obedecieron. Eso es ser transgresor de la ley. Cuando uno peca, ¿verdad? Peca muchas veces por desconocimiento de la ley, porque no sabe lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros estábamos en el mundo no sabían lo que decía la Biblia. Éramos pecadores, ¿verdad? Separados de la gloria de Dios. Pero la persona que hoy en día, aquellos que conocen las Escrituras y pecan deliberadamente, son transgresores de la ley, como eran los judíos. Ellos se volvieron transgresores, porque ellos conocían la ley. Ojalá que nosotros no nos volvamos transgresores. Nosotros tenemos la palabra de Dios para obedecerla. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor, por tu palabra. Al ver, Padre amado, Abraham, David, hombres, Señor, como nosotros, Señor, que peleaban contra su carne, contra su pecado, pero querían obedecerte, querían, oh Dios, vivir una vida donde tú quedaras contento. Y nosotros queremos lo mismo, Señor. Ayúdanos, Padre, que la obra que has comenzado, oh Dios, se avive, Padre, en nuestras vidas, como tú lo has prometido, Señor, que tu promesa sea cumplida en nuestras vidas y que podamos ser hombres y mujeres de fe. Señor, que podamos ser reconocidos en el trabajo, en el vecindario, en donde estemos, como hombres y mujeres de fe, porque amamos la palabra de Dios, porque la vivimos y la hablamos. Señor, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Y como decía Pablo, ay de nosotros si no hablamos del Evangelio. Oh Padre, un día vamos a estar delante de ti, dando cuenta qué hicimos con esta salvación que le costó tanto a tu Hijo. Dio su vida y sufrió toda tu ira. Señor, que no menospreciemos la obra de Cristo en la cruz. Ayúdanos, Señor amado, cada uno de nosotros a comprometernos, Señor amado, a ser aquellos circuncidados de corazón. Oh Padre, obediente a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Para tu gloria te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias por acompañarnos, por orar con nosotros. Si Dios quiere, el domingo, 17:30, 18 horas, porque comenzamos cantando y después, más o menos 18 horas, vamos a estar mirando la armadura de Dios, si Dios lo permite. Buena semana y Dios lo bendiga. Que pasen lindo.